Hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor me hiciste libre. Hoy puedo gritar que libre soy. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Padre, colocamos esta gran palabra que viene, Señor, porque esa palabra será de vida, Señor. Palabra que edificarás, Padre, porque eres tú el que edifica cada uno de nuestras vidas, Señor, porque tú hablas también por la oración, por la palabra, por aquellas personas, por sueños, por cualquier cosa tú hablas, Señor. Y hoy tú nos hablarás por esta gran palabra. Le damos la bienvenida a esta gran sierva, Señor, esta hija tuya, Señor, que todo lo que hace, lo hace con amor, lo hace con reverencia, lo hace con esa pasión, Señor, porque es una hija tuya, Señor. Le damos la bienvenida a la gran sierva, Carla. Hoy colocamos este servicio en tus manos, este tiempo especial en tus manos. Pedimos tu protección, pedimos, Señor, de que seas tú abriendo nuestros oídos, nuestro entendimiento para poder entender lo que tú en esta mañana quieres que nosotros podamos guardar en nuestro corazón, Señor. Queremos darte toda la gloria, toda la honra. Y este tiempo es tuyo. Tú eres bienvenido a este lugar, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero que sean todos extremadamente bendecidos en esta mañana. Le doy la bienvenida a todos aquellos que vienen por primera vez, todos aquellos que vienen por segunda vez a la casa del Señor. Sean extremadamente bendecidos. Quiero, antes de empezar el mensaje, quiero expresar un poco un testimonio antes de predicar, antes de que el pastor me invitara. Yo ya sabía que yo iba a venir a este lugar. Yo ya sabía que yo iba a predicar este domingo. Y porque el Señor lo había colocado en mi corazón. Él había estado hablando a mi vida desde hace mucho, porque la iglesia ha estado pasando por un tiempo especial, por un tiempo de ayuno total. Y el Señor me dijo, yo voy a respaldar la iglesia del Señor. Y el Señor nos llevó a una adoración, iglesia, a una adoración genuina, a una adoración verdadera. Pero el Señor me decía, yo estando en mi devocional le decía, Padre, ¿qué quieres que hable en tu iglesia? Porque, hermano, no es fácil estar en ese lugar. Y yo le decía, Señor, tengo nervios, Señor, no sé qué hacer, no sé qué decir, cómo voy a actuar, qué debo hacer. Cuando el Señor me decía, yo ya he hablado a tu corazón, yo ya he hablado a tu vida, habla lo que yo hice contigo. Y habla porque mi iglesia necesita saber el mensaje. Mi iglesia necesita saber lo que en realidad es seguirme. La iglesia necesita saber que yo soy el Rey de Reyes. La iglesia necesita saber que yo estoy presente en cada área de su vida.
para iniciar este mensaje, está titulado como El Evangelio que transforma. Muchas veces nosotros como seres humanos no prestamos atención a lo que es realidad, el Evangelio auténtico, ese Evangelio del Señor Jesucristo. Y pasa que el Señor me decía: ve y habla sobre el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas personas deben ser evangelizadas. Muchas personas deben conocer quién soy y a qué vine a este mundo. A qué vine, por qué morí, por qué resucité. Eso quiero que sepa la iglesia. Que la iglesia sepa, me decía el Señor, que yo estoy presente y que solamente pido algo, y es que me busquen con todo su corazón, con toda su vida. Iglesia, yo no soy pastora, no soy predicadora, pero a mí me gusta hacer la obra del Señor, y a lo que el Señor me ponga, yo lo haré, porque es obediencia a Él. Y la obediencia, iglesia, es adoración. Cuando le obedecemos, estamos adorando al Padre. Y algo que el Señor me decía: hay tantas iglesias en el mundo, hay tantas iglesias que Él me decía, la iglesia está dividida. La iglesia está dividida. ¿Por qué ustedes creen que hay tantas denominaciones? ¿Por qué ustedes creen que hay tantas, pero tantas? Hay iglesia, hay más. En mis investigaciones, porque soy una persona que me encanta investigar, encontré que hay de más de 44,000 fragmentos de iglesias cristianas. Iglesias cristianas. Y cada una tiene su forma de interpretar la Biblia. Y cada iglesia tiene su doctrina. Y el Señor me hablaba sobre esta palabra y me decía: la iglesia se ha convertido en una expresión humana, se ha convertido en una expresión humana y ha mezclado lo sagrado con lo profano, con aquello que no le agrada al Señor. Y iglesia, y la prueba de esto, la prueba es que la iglesia ha estado totalmente dividida. Y yo les voy a enseñar algo muy fundamental, algo que va de acuerdo a esto. Y es que dice la palabra de Dios que Él es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, y nosotros, los hijos de Dios, no somos dueños de la verdad. Imagínense que ni siquiera somos intérpretes de la verdad. Nosotros no podemos interpretar la verdad. No podemos. Y el Señor me decía: ustedes son esclavos de la verdad. Y como somos esclavos de la verdad, debemos obedecerla. Cuando nosotros vamos en obediencia a la palabra, que es nuestro Señor Jesús, Él se mueve de una forma sobrenatural. Nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. Lo fundamental de esto es que dice la palabra del Señor que nadie jamás en la vida lo ha visto. Nadie ha visto el rostro de Dios. Nadie puede decir yo vi a Dios, porque no vimos a Dios. Pero el Señor cuenta la palabra que Él se revelaba a su pueblo. El Señor en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le revelaba a través de su palabra. Él se expresaba, Él hacía ver su voluntad, Él hacía ver lo que quería de sus hijos a través de su palabra. Él revelaba su voluntad. Entonces el pueblo de Dios empezó a coger esa palabra que el Señor le había dado y la empezaron a interpretar a su forma. La empezaron a interpretar a sus propios deseos, a lo que ellos querían. Eso pasó con la iglesia, eso pasó con el pueblo.
y empezaron a interpretarla y decían, pero no hacían lo que el Señor decía a través de su palabra. No prestaban atención a lo que realmente el Señor quería de su pueblo, porque el Señor les hablaba, y así como Él revelaba su voluntad, así como Él revelaba todo lo que Él deseaba hacer con cada uno de sus hijos, pasa que el pueblo de Israel empezó a interpretar y a interpretar, y el Señor se cansó de todo esto. Se cansó de que malinterpretaran su palabra. Porque yo les pongo un ejemplo, esto es más o menos de esta forma: que yo les cuente a ustedes sobre una persona, ¿cierto? Y yo en este momento le digo, les empiezo a contar sobre esa persona, pero entonces yo le digo a cada uno de ustedes: cojan una hoja y dibújenme a esa persona. ¿Ustedes qué van a hacer? Cada uno de ustedes va a dibujar a alguien diferente. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen a esa persona, nunca la han visto, no está en este lugar. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, hasta que el Señor se cansó de todo esto. El Señor dijo: ya, me cansé, no quiero esto. Se cansó el Señor de que malinterpretaran la palabra de Dios, de que malinterpretaran su voluntad, y por eso dijo: bueno, se acabó, no aguanto más, no aguanto que mi iglesia, que mi pueblo haya malinterpretado lo que yo quiero que ellos sepan. Entonces pasa que el Señor agarró toda la palabra, toda esa palabra que Él había revelado a su iglesia, a su pueblo, el pueblo de Israel. Cogió toda esa palabra y la encarnó. Y entonces el Verbo se hizo carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios se encarnó en Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Y vimos al Señor caminando entre nosotros, y vimos al Señor caminando entre el pueblo de Israel, y entonces pudimos ver la gloria del Señor. Y eso no lo digo yo, iglesia, lo dice en Juan 1, versículo 14. Dice lo siguiente: verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Iglesia, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice la palabra del Señor, y lo vimos como el unigénito, como ese Hijo de Dios. Iglesia, y ahora no hace falta que nos expliquen nada. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo. Ya el pueblo de Dios estaban viendo la palabra del Señor. Ya el pueblo lo estaba viendo, porque la persona de Jesús, Jesucristo, era todo lo que el Señor había dicho. Todo, la persona de Jesús superaba todas las expectativas, todas las explicaciones. Por eso cuando Jesús se presenta, cuando Jesús viene a la tierra, dice la palabra, el Señor nos dice: síganlo a Él. Ya no soy yo, es Él, es Jesucristo. Entonces pasa que Él decía: Él es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Él es la palabra, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida.
Y esta palabra está, iglesia, en Mateo 17. Leamos desde el versículo 1. Mateo 17, versículo 1. Dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Leamos el versículo 3. Dice: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Siguiente versículo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos en este lugar, aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 arramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Iglesia, cuando Jesús llevó a estos 3 hombres a la transfiguración, le llama la Biblia, a la transfiguración, ¿ustedes por qué creen que la Biblia misma nos revela a Moisés, nos revela a Elías? ¿Quiénes han escuchado de Elías y de Moisés? Amén. Resulta que Moisés, en el Antiguo Testamento, Moisés fue un líder, fue quien llevó al pueblo de Israel a que fuera liberado de la esclavitud de los egipcios. Los egipcios tenían esclavos al pueblo de Israel, y el Señor le dio una palabra a Moisés, que fueron los 10 mandamientos. Entonces, ahí estaba Moisés. Moisés para el pueblo de Israel era la ley. O sea, todo lo que Moisés decía, el pueblo que hacía, cumplía lo que Moisés decía, porque decían que era el Señor quien hablaba a través de Moisés. Elías, por otro lado, era un profeta. Elías era un profeta que tenía mucho temor del Señor, quien hizo de caer fuego del cielo. Entonces, porque yo me preguntaba, decía: Señor, ¿por qué en la transfiguración nos muestras a Moisés y nos muestras a Elías y nos muestras a Jesús? Pasa que el Señor me decía, porque no es la ley, y Moisés estaba en representación de la ley. Entonces el Señor decía: no es Moisés, no es la ley. Por otro lado, no es Elías, no es la profecía, porque Elías estaba en representación de la profecía y Moisés de la ley. Entonces decía: no es la ley, no es la profecía, es mi Hijo Jesucristo. Amén, iglesia. Es mi Hijo Jesucristo, es Él, síganlo a Él. Iglesia, Jesús no vino a anunciar el Evangelio. Jesús no vino a anunciar el Evangelio. Tal vez usted me diga: Carla, ¿cómo así que Jesús no vino a anunciar el Evangelio? Jesús es el Evangelio. Jesús es el camino. Jesús nunca vino a presentarnos el Evangelio. Él es el Evangelio. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ahora, en aquel tiempo había una iglesia en Israel, una iglesia gigante, y pasa que esa iglesia era la que le explicaba la palabra del Señor a toda la iglesia, a todo el pueblo de Israel. Esa iglesia era quien explicaba lo que el Señor decía en el Antiguo Testamento a todo el pueblo de Israel, y se la explicaban. Y miren que la gente de esa iglesia le llama la Biblia los fariseos, los escribas y los fariseos. Pasa que esa gente desde los 12 años iban a la casa del Señor y se aprendían los 5 primeros libros de la Biblia.
ellos se lo aprendían de memoria. Y durante ese tiempo se aprendían de memoria todo el Antiguo Testamento. Imagínense, esa gente iba al templo de Dios 3 veces por día y oraban 7 veces al día. Y dice la palabra del Señor que ayunaban 2 veces por semana. Lo dice la palabra del Señor, 2 veces por semana. Y ellos explicaban la palabra de Dios al pueblo. Pero cuando ellos vieron a Jesús, a Jesucristo en la tierra, que era toda la palabra de Dios, es decir, Jesús era toda la palabra que ellos se habían aprendido de memoria. Era Jesús. Dice que el Señor estaba en el pueblo de Israel y Él predicaba la palabra de Dios. Él hablaba, contaba testimonios, contaba, mejor dicho, el Señor hacía milagros, caminó sobre el mar, hizo cosas increíbles, Y pasa que esta gente, el pueblo de Dios, mandaron a perseguir a Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente cuando vieron a un hombre que era todo y que superaba todo lo que Dios había dicho, que era Jesús, ¿qué pensaron ellos? Lo tomaron como enemigo y decían: no, este es hijo de Satanás, de Beelzebú, le decían, es hijo de Beelzebú y todo lo que hace viene de Satanás. Eso decían. Imagínense que los sumos sacerdotes eran quienes predicaban la palabra de Dios. Por eso es tenaz porque esas personas, con todo lo que hacían, imagínense, yo no le voy a preguntar a usted cuántas veces ora al día, porque los hago pasar vergüenza, la verdad. No les voy a preguntar cuántas veces ayunan a la semana, porque los hago pasar vergüenza. Esta gente ayunaba 2 veces por semana. Esa gente se reunía en el templo, predicaba la palabra de Dios, hablaba de Dios. Pero cuando vino Jesús, lo mataron. Cuando vino esa palabra que predicaban, lo mataron. Entonces pensaron que Jesucristo era enemigo de ellos. Iglesia, el peligro de la iglesia del Señor es interpretar su palabra y de construir en el corazón de la iglesia un Dios a nuestra propia medida. Un Dios, el peligro de la iglesia es construir a un Dios que supere nuestras expectativas. Que nosotros vengamos a la iglesia y le digamos: yo creo en un Dios de milagros, de liberación. Eso, el Señor no quiere mostrarnos eso en esta mañana. El peligro de la iglesia es crear un Dios a nuestras expectativas. Y el evangelio está dando vuelta. ¿Por qué? Porque el evangelio de hoy en día pone a Dios a nuestro servicio. Y pasa que nosotros, Dios no puede estar al servicio de nosotros, sino que nosotros debemos estar al servicio de Dios. Y hay algo, iglesia, que está dando vuelta en esta generación, y estoy comprometida en que la iglesia del Señor va a conocer ese evangelio verdadero. El evangelio, iglesia, no podemos hacer de la iglesia lo que nosotros queramos. No podemos hacer del evangelio lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cambiar nada de lo que está escrito aquí. Nosotros no podemos cambiar ni podemos quitarle a lo que dice la palabra. Y debemos construir la iglesia que está en el corazón de Dios. Esa es la iglesia que debemos construir.
Y hay cantidad de cosas, iglesia, que nosotros decimos creer. Hay cantidad de cosas que decimos creer, cosas que decimos anhelar, pero despreciamos. Hay cosas que decimos anhelar y las despreciamos. Iglesia, si supieran lo lejos que estamos de conocer el evangelio que predicaba Jesucristo, le digo la verdad, nos asustaríamos totalmente. Nos asustaríamos porque estamos lejos de conocer ese evangelio. Pero yo les quiero explicar esto de una forma que podamos entender. La Biblia dice que es un espejo, pero la Biblia no dice que es un espejo para vernos a nosotros mismos, sino que es un espejo para que Dios nos vea a nosotros, para que nos reflejemos, para que reflejemos a Dios, sino para saber cómo el Señor ve el corazón de cada uno de los que están aquí. Y cuando uno, iglesia, cuando uno descubre en la palabra del Señor de que uno está tan lejos del evangelio de Jesucristo, el evangelio que Jesús predicaba, la buena noticia, que es la persona de Jesucristo. ¿Ustedes sabían que la buena noticia es Jesucristo? La buena noticia es Jesucristo. Iglesia, cuando nosotros aprendemos a conocer el evangelio, pasa que esto no es una mala noticia, sino que es una excelente noticia. Es una noticia maravillosa. En estos días yo salí a la calle con mi hermana Ofelia y le hablábamos a la gente y le decíamos: Señor Jesús trae una palabra, y es que si tú lo aceptas con todo tu corazón, si tú lo aceptas y lo colocas en primer lugar en tu vida, no importa lo que pase, no importa lo que venga, porque tú no vas a pelear más tus batallas sola, la vas a pelear con Jesús a tu lado. Y el Señor me decía: yo soy la buena noticia. Iglesia, Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cuando le predicamos a alguien y le decimos: el Señor vino para salvarte, ¿cierto? La pregunta para la otra persona sería: ¿necesito ser salvado? Esa persona no sabía que tiene que ser salvado. Cuando uno predica el evangelio diciéndole a la gente: si tú tienes un problema, si tú tienes una dificultad, si tu familia está rota, tranquilo, que Dios la va a restaurar, ¿cierto? Cuando nosotros decimos eso, cuando vamos y le decimos a una familia adolescente que está destruida, decimos: Dios puede construir tu familia. Ven a Dios, le decimos muchas veces: ven a Dios, porque Dios puede restaurarte, ¿cierto? Pero pasa que Jesús nunca, iglesia, nunca predicó de esa forma. Jesús nunca predicó de esta forma. El Señor nunca predicó eso. Y lo voy a explicar un poquito para que podamos entender un poquito mejor. En una oportunidad, los que querían prender a Jesús, los que querían perseguir a Jesús y atraparlo, mandaron a alguaciles a buscar a Jesús. ¿Y sabes quiénes querían prender a Jesús? Los fariseos, aquellos que hablaban de la palabra de Dios, aquellos que predicaban la palabra de Dios al pueblo, los principales sacerdotes, los miembros del Sanedrín, que es la iglesia en aquel tiempo del Señor. Entonces mandaron alguaciles, y los alguaciles fueron en búsqueda de Jesús. Y dice la palabra que fueron a verlo, y cuando ellos regresaron otra vez donde los sumos sacerdotes, y ellos le preguntaron a los alguaciles, le preguntaron:
¿Por qué no trajeron a Jesús? ¿Por qué no lo prendieron? Resulta, iglesia, que esta gente quería prender a Jesús porque decían que Jesucristo era hijo de Satanás y lo consideraban totalmente un enemigo, como lo había dicho al principio. Y pasa que esa gente, los alguaciles, cuando llegaron, le respondieron a ellos. Pasa que nunca hemos visto un hombre hablar de la forma en la que Jesucristo lo hace. Nunca vimos a un hombre hablar de esa forma. Y le decían nunca. Solo dice en Juan 7:32. Juan 7:32 nos dice lo siguiente: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que lo prendiesen. Pasamos al 45, el verso 45, y dice lo siguiente: ya Jesús había hecho milagros, liberaciones, el Señor ya había estado hablando estaba mostrando el rostro de Dios. Cuando dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y eso le dijeron: ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no trajeron a Jesús? Continuamos con el 46. Dice, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Continuamos. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno que los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Iglesia, Jesús nunca dijo que Él nos iba a mostrar el camino. Jesús nunca dijo que nos iba a mostrar la verdad. Él nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Él dijo: nunca, y los alguaciles decían, nunca habíamos visto a un hombre que hablara de esa forma. Y cuando María y Marta, que son las hermanas de Lázaro, vinieron a Jesús, le dijeron: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro nunca hubiera muerto. Y ellas iban y le decían: Señor, si tú hubieras estado entre nosotros, si tú hubieras estado con nosotras, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y pasa algo, y es que el Señor nunca le dijo a Marta, nunca le dijo a María: quédate tranquila, yo puedo resucitarlo. Nunca. El Señor no le dijo a Marta: quédate tranquila, yo puedo resucitar a tu hermano. Nunca dijo eso. No, y yo me impactaba porque el Señor me decía: yo nunca dije eso. Yo nunca dije que yo puedo restaurar a alguien. Yo nunca dije que yo puedo resucitar a alguien. Nunca lo dije. Dios nunca dice: estás enfermo, quédate tranquilo porque yo puedo sanarte. Señor nunca nos dice: quédate tranquilo, si estás enfermo, si tienes una enfermedad, quédate tranquilo porque yo puedo sanarte. Señor nunca dice eso. Nunca. Iglesia, nadie puede servirse de Dios. Nadie puede servirse de Dios. Y iglesia, es otro evangelio. Este es otro evangelio. Nadie puede servirse de Dios. Y tal vez usted me diga: Carla, estás diciendo cosas muy locas. ¿Cómo así? ¿Que el Señor dice eso? Sí. El Señor, nosotros no nos podemos servir de Dios. El Señor dijo estas palabras. Dijo: yo soy la resurrección. El que muere, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso dice el Señor. Y hay una diferencia sustancial en esto.
Y es que, ¿saben qué quiere decir cuando el Señor dice esto? Y es que Dios no trata asuntos. El Señor no trata situaciones. El Señor no trata problemas. No sé si en esta mañana me hago entender. Todos están muy callados. El Señor no trata asuntos. El Señor no trata asuntos. No importa cuál es la dificultad. No importa cuál es el problema. No importa cuál es por lo que estás pasando. El Señor te dice: yo no trato asuntos. Y sé que muchos me dirán: Carla, ¿qué estás diciendo? El Señor no dice eso. Dios no trata asuntos ni situaciones. Para eso, el Señor nos dio a su Hijo. Para eso el Señor nos dio a Jesucristo. Pasa que todo lo que hace el Señor, milagros, liberaciones, lo hace Jesucristo. Y dice el Señor: fuera de todo, todo se sustenta en Él. Todo está en Jesús. Todo está en Jesús. El Señor está diciendo que fuera de su Hijo, Jesús, no tiene nada para ofrecer, porque todo está en su Hijo. ¿Y saben qué quiere decir esto? Si ustedes leen los evangelios, que son Mateo, Marcos, Juan y Lucas, el Señor, cuando ustedes van y leen los evangelios, se van a dar cuenta de todo esto. Y van a ver claramente que Dios no está interesado en mostrarnos lo que Él hace, sino en lo que Él es. El Señor está interesado en mostrarnos lo que Él es, porque de eso dependen los milagros, de eso depende lo que Él puede hacer en nuestra vida, porque son añadiduras que el Señor nos da. Iglesia, los milagros son la consecuencia de que Cristo está en mí. Lo voy a explicar de más fácil. La gente que tenía hambre, cuando el Señor Jesús predicaba, dice que mucha gente lo seguía, que mucha gente tenía hambre, y un discípulo dice: Señor, esa gente tiene hambre, y el Señor los alimenta. Pero adivine qué pasó con esa gente que el Señor alimentó. Supongamos que los alimentó en el mediodía, pero en la tarde, ¿qué pasó con esas personas? Volvieron a tener hambre. ¿Qué pasó con las personas que el Señor resucitó? Adivinen qué pasó, iglesia. Pues se volvieron a morir. Adivinen qué pasó con las personas que sanó. Pues se volvieron a enfermar de otra cosa diferente. Pero dice la palabra que los que fueron a Él encontraron vida eterna. Los que comieron del pan de vida nunca volvieron a tener hambre. Y los que bebieron del agua de vida nunca jamás volvieron a tener sed. Eso lo dice la palabra. Cuando la persona de Jesús, cuando Jesucristo, en la cual todo se encuentra, empieza a salir de nuestro mensaje, empieza a salir de lo que nosotros vamos a predicar, y hablamos de nuestra familia, de las necesidades, hablamos de las enfermedades, de lo que necesitamos. Pasa que Dios, cuando hablamos de lo que el Señor nos puede dar, cuando Jesús empieza a salir del mensaje, se clausura, iglesia, la puerta de entrada al reino de los cielos. Se clausura, porque nadie puede venir al Padre si no es por su Hijo, si no es por Jesucristo. Entonces construimos una iglesia de gente que viene a servirse de Dios. Construimos una iglesia que viene a buscar milagros de Dios. Gente que demanda
y demanda, pero no está dispuesto a entregar su vida, porque nunca entendió que para ir a Jesús tiene que perder la vida, tiene que morir. Entonces vamos a encontrar que la iglesia es una expresión de servicio a Dios, donde venimos a servirle a Dios. Y para servirle a Dios, cuando nosotros le servimos a Dios, demostramos que lo amamos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, predicamos, es un servicio. Cuando nosotros venimos, danzamos, cantamos, esos son servicios para Dios. Es el Señor que a Él nunca, iglesia, nunca se le ocurrió pedirle a usted que le sirva. Nunca se le ocurrió decirle, no, es que mira, Mayrelis, ven y sírveme. Yo necesito que tú me sirvas. Señor nunca dice, yo necesito que tú me sirvas. Y sé que estoy diciendo cosas locas. Estoy diciendo cosas locas y usted me dirá, Carla, ¿por qué dices eso? Porque cuando yo digo esto, iglesia, yo sé que a más de uno de ustedes le pego una patada. Porque el Señor no dice en su palabra, yo necesito que tú vengas a mi casa y me sirvas. Nunca, no hay un versículo que especifique que Él quiere que le sirvamos. No hay. Entonces vean, lo que Dios busca de nosotros no es nuestro servicio humano, no es lo que nosotros podemos hacer para Él. No sé si ustedes conocen un pasaje que está en Mateo 7, vamos a leerlo. Mateo 7 dice lo siguiente: mas en esta gente, no, Mateo 17, eso, no juzgue para que no sean juzgados. Continuamos. Porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con la que medís o serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver? Pero yo lo busco aquí. Y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No digas lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Continuamos. Pedid y se os dará, busquen y hallaréis, llama y se los abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y dice, un pescado le dará una serpiente. Si le pide un pescado le dará una serpiente. Bueno, en fin, es muy largo, pero lo voy a resumir. Hay una parte de este pasaje que me aterra. Y yo lo leía y desde que soy cristiana y desde que sigo a Jesús siempre me ha aterrado. Y dice, y a mí siempre, iglesia, a mí siempre este versículo me ha atormentado toda mi vida. Desde que conozco al Señor, ese versículo dice que cuando muramos, cuando vayamos al Señor, dice que cuando venga la segunda venida de Jesucristo, nosotros vamos a ir a donde el Padre. Le vamos a decir, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, liberaciones. Iglesia, yo les hago una pregunta.
nosotros podemos profetizar sin que el Señor nos conozca. Sí podemos profetizar, la palabra lo dice. Dice, Señor, en tu nombre profetizamos. Pasa que hasta estadios podemos llenar haciendo milagros del Señor, pero sin que el Señor nos conozca. La palabra nos dice. Cuando el Señor dice, cuando esa persona va donde el Señor y le dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, el Señor les va a responder, apártate de mí, hacedores de maldad, no te conozco, no sé quién eres. Entonces, dice, hicimos muchos milagros y es capaz que llenamos estadios, llenamos, mejor dicho, iglesias súper grandes haciendo milagros de Dios, pero pasa que el Señor no nos conoce. Y les voy a contar una historia que en estos días estaba escuchando, que le estaban haciendo una entrevista a un hombre que tenía 30 años sirviéndole al Señor en la iglesia. Pasa que este hombre se enfermó gravemente. Ese hombre se enfermó muy grave y a ese hombre lo llevaron al hospital y dice que él murió. Ese hombre murió. Y los médicos empezaron a hacer empezaron a resucitarlo con esas máquinas para que resucitara, pero ese hombre había muerto. Pasa que cuando él murió, dice que él fue a los pies de Dios y le dijo, Señor, aquí estoy. Cuando el Señor le dijo, no te conozco, no te conozco. Y antes, iglesia, le dijo algo más. Le dijo, no te conozco a ti y no conozco a ninguno de tus hijos. A ninguno, no los conozco. No conozco a ninguno de tus hijos. Y dice que ese hombre volvió a la vida y él cuenta esta historia. Y él dice, el Señor me dijo que no me conocía. Y ese hombre tenía 30 años de servirle al Señor, imagínense. 30 años de servirle al Señor, pero el Señor no lo conocía. El Señor no conocía. Escuchen, va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero la palabra del Señor nunca va a pasar. La palabra del Señor se va a seguir cumpliendo hasta que venga su segunda venida. Jesús está diciendo, no es el don que tú ejerzas, no es el servicio que tú hagas para mí. Yo pido algo y es tu corazón. Dame tu corazón. Iglesia, dice el Señor que Él solamente conoce a aquellos que hacen su voluntad. Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Eso dice Jesucristo. Dice, yo conozco, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, ¿por qué la gente corre detrás de los predicadores? De los predicadores puede ser muy prósperos, de los predicadores de prosperidad, de los sanadores. Porque la gente busca el don, porque la gente busca el milagro y no busca al único que importa. No buscan al único que importa, es el Señor. Dice el Señor, no importa lo que hagas, no importa lo que seas. No hay nada que se pueda alcanzar más que la filiación divina, que ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que Él espera que nosotros seamos. El Señor tiene propósitos con cada uno de ustedes, conmigo,
Pero para eso nosotros debemos seguirlo, para eso debemos aceptarlo. Ahora, piensen conmigo, supónganse que los que están cansados en la iglesia me van a entender, porque dice que un matrimonio, o sea, la mujer está en su casa, es un ejemplo. Supónganse que un hombre le es infiel a su esposa y cuando va a su casa y ve a la mujer, a su mujer que está cocinando, y va y le dice: mi amor, ¿quieres que te ayude a servir la mesa? Y la mujer le responde, le dice: no quiero que me ayudes a servir la mesa, yo quiero que me seas fiel, yo quiero que seas honesto conmigo. Y el hombre va y le dice: bueno, pero es que yo te amo, yo te quiero, y para demostrártelo, para demostrarte que te amo, pues te voy a cantar una canción. A lo que seguramente la mujer le sería: no, ni se te ocurra cantarme una canción. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cómo estaría el corazón de esa mujer al saber que su esposo la está engañando? Pero cuando llega a su casa, la trata con amor, con cariño, y ella dice: lo único que quiero es que me seas fiel, lo único que quiero es tu corazón, tu corazón. Yo sé que aquí hay muchas personas que le sirven al Señor, muchas personas que adoran al Señor, muchas personas que cantan, tocan instrumentos, pero el Señor en esta mañana dice: no es el instrumento, no es la voz, no es nada del servicio humano. Lo único que quiero es tu corazón, tu corazón. No importa lo que cantes, no me importa lo que puedas decirme, no importa que me digas: Señor te amo todos los días, pero tenemos una vida de lejos del Señor. Cuando le somos infiel al Señor, cuando nosotros, iglesia, venimos a la casa de Dios, le servimos, le cantamos, pero cuando estamos lejos, cuando estamos fuera de la iglesia, somos otra persona. En nuestra casa somos otra persona. Y en la iglesia somos una persona totalmente diferente. El Señor hoy nos dice: yo quiero tu corazón, yo quiero que me adores en espíritu y en verdad. Ahora les voy a hablar un poco de la adoración. En estos días estaba en la iglesia y estábamos orando. Nosotros antes de iniciar el servicio oramos para que el Señor sea derramando su presencia. Pasa que me pasan el micrófono y me dicen: Carlita, ora tú, queremos que tú ores. Cuando yo, sin problema alguno, digo: claro, yo voy a orar. Cuando estábamos reunidos, el Señor, el miércoles, eso fue un domingo, el miércoles me había dado una palabra que ni siquiera yo sabía que decía esa palabra. Él me dijo: Juan 4:19, lee la palabra. Estábamos el miércoles, había muy poca gente en la iglesia. Hermano, le digo la verdad, habían como 5 personas. Pasa que ese día cantamos, escuchamos la palabra y nos fuimos. El domingo, cuando estábamos en la oración, lloraba y le decía a todos los hermanos que fuéramos a servir, que nos reuniéramos, le decía: la adoración, yo no puedo producir adoración, nadie puede producir adoración. La adoración la produce el Espíritu Santo. Para yo poder adorar, debo tener al Espíritu Santo en mi vida. No se trata de qué canción se cante, que vamos a cantar Yeshua, vamos a cantar Libres somos en tu casa, pero no producimos adoración. Y el Señor me decía: yo quiero una iglesia que me adore en espíritu y en verdad.
Vamos a leer Juan 4:19. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Sigamos en adelante. Nuestros padres adoran en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar, que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoran al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores me adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Iglesia, cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana y empiezan a hablar porque y ella le decía, ¿cómo es posible, Señor, que un judío diga que se debe adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que se debe adorar en este monte, el monte Gerizim, lo llama la Biblia? Y Jesús le dice, miren, el problema de ustedes no es que están adorando en la montaña equivocada, no, ese no es el problema. El problema es que ustedes no conocen al Dios que dicen adorar. Y le dice, y viene la hora, y la hora es esta. Él le dice, viene la hora, y la hora es esta, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No sé si me hago entender. No sé si la iglesia sepa decir amén. Pero eso dice la palabra de Dios. Dice, el Padre es espíritu. El Señor es espíritu. Y para que nosotros adoremos al Padre debemos adorarlo en espíritu. Porque es necesario que lo adoremos en espíritu. Primero que todo, iglesia, nadie puede producir adoración. La adoración es en el espíritu porque es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Nadie adora cuando canta si no hay una vida producida por el Espíritu Santo. Nadie puede adorar si no tiene una vida producida por el Espíritu Santo. Quiere decir que lo que adora es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que está adorando es lo que el Espíritu Santo está haciendo con cada uno de nosotros. Debemos tener al Espíritu Santo. Y para que haya adoración en mi vida, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar en mí. Para que el Espíritu Santo esté en mí, tengo que morir. Tengo que morir. Tiene que haber un nuevo nacimiento en mi vida. ¿Ustedes saben, iglesia, qué es nacer de nuevo? Dice la palabra de Dios que un hombre de esos de los que el Señor dijo, ustedes me tienen cansado, fariseo, fue y lo buscó de noche. Ese fariseo se llama Nicodemo. Y Nicodemo dice que fue a buscar al Señor en la noche. ¿Para qué? Para que nadie lo viera. Y Dios le dice a Nicodemo, ustedes caminan kilómetros, ustedes hablan mucho para predicarle a alguien, caminan kilómetros para predicarle a alguien y que esas personas se conviertan y después la ponen a su lado y dicen, quédate conmigo. Le dicen eso al Señor, le dicen a esa persona, quédate conmigo, vas a ser pastor. Quédate conmigo, vas a predicar. Quédate conmigo, quédate en ese lugar porque vas a ser evangelista. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen ciertas cosas a las personas para que se queden.
y los entusiasmas con cosas que no son Jesús, que no son mi hijo, dice el Señor. Los entusiasmas con querer realizarse dentro de la iglesia. Los hacen 100 veces hijos del infierno de lo que son ustedes, dice el Señor. Me tienen cansado. Ustedes dicen hablar de parte de Dios y se interponen entre Dios y la gente que genuinamente me está buscando. Entonces, ese fariseo llamado Nicodemo fue de noche a ver a Jesús, a que nadie lo viera, ni ninguno de sus amigos, y le dijo: Señor, yo creo en ti. Él fue y le dijo: yo creo en ti, yo creo, Señor, yo creo que viniste de parte de Dios. Si no, no pudieras hacer todas las señales que haces. Si no, no pudieras hacer todo lo que estás haciendo, liberaciones, milagros, prodigios. Si tú no vinieras de parte de Dios, tú no pudieras hacer todo eso, le dijo Nicodemo. Y pasa que el Señor le dice: Nicodemo, tú eres un maestro de la palabra, eres un maestro de la ley, y no entiendes lo más importante, le dice el Señor. Nicodemo, le dice el Señor, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. ¿Y ustedes saben qué es eso? Es una persona que por más que hable de la verdad, por no va a ver la verdad. Esa persona no se le revela. Por más de que yo me pare aquí a predicar y tengo una vida fuera de los caminos de Dios y lejos de la iglesia, y soy otra persona, y aquí dentro de la iglesia predico, hablo de Dios, oro, ayuno, pero la palabra que yo estoy predicando a mí no se me revela. Eso nos dice el Señor. No podemos ver lo que Dios dice a través de su palabra, porque el Espíritu Santo es el que la escribió. Él es el autor de la palabra. Él fue el que la escribió. Y el Señor, Espíritu Santo, no me la está revelando. No me la explica porque el Señor no está en mí. Eso pasa con la palabra. Entonces, para nacer de nuevo, primero, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que cargar nuestra cruz y seguir a Jesús. ¿Y cómo se muere? ¿Cómo morimos? Me preguntarán: Carla, ¿cómo puedo morir? ¿Cómo es eso posible que tengo que morir? Para esto debemos renunciar a nosotros mismos. Jesús lo explicó en su forma de predicar, en su llamado al reino. Él lo explicó diciendo de esta forma. Dice: nadie puede venir en pos de mí. Y cuando el Señor dice nadie puede venir en pos de mí, iglesia, es nadie. Nadie puede venir en pos de mí. Si no, iglesia, no hay excepción. Nadie puede venir en pos de mí. Nadie puede venir en pos de mí si no abandona su vida. Si nadie se niega a sí mismo, si en vez de hacer lo que yo quiero, lo que ustedes quieren, hacen la voluntad del Padre, hacen lo que el Señor quiere. ¿Ustedes saben qué es el pecado? Dice la Biblia que el pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Es hacer lo que yo quiero, eso es pecado. El pecado es hacer lo que yo quiero. Esa definición la describe Dios. Dice: cuando hago lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, salgo de lo que es ese propósito de Dios, salgo del propósito divino de Dios. Cuando yo hago lo que yo quiero y no lo que el Señor quiere hacer, cuando el Señor me dice: tienes que salir a la calle, ve, sal a la calle, predica, y en vez de ir a predicar me voy y me como un helado con mis amigos, ya ahí estoy pecando. Iglesia, pecado no es que yo, digamos, de alguna forma yo no conozco a Jesús
pero entonces voy a fiestas, a rumba. Y puede ser que un sábado estemos bien con eso, que nos sintamos bien. Pero ¿qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el domingo? ¿Cómo se siente nuestra alma? ¿Cómo se siente nuestra alma después de que hacemos esas cosas? Nosotros podemos pecar. El pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Es todo aquello que nosotros hacemos por nuestra propia voluntad. Y dice el Señor, cuando tú sales de mi propósito estás pecando. Y cómo Dios lo hace, cómo el Señor se puede transformar. El Señor dice, si tú no abandonas tu vida y me la das a mí, no puedes seguirme. El evangelio de Cristo, el evangelio verdadero, es Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el verdadero evangelio. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. O sea que cuando yo no actúo y me niego a actuar por mí mismo y empiezo a hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, de esa forma estamos pecando. Es más o menos así, iglesia. Digamos, si alguien me hace algo que no me gusta y me ofende, me maltrata, me dice cosas que a mí no me agradan, y nosotros en vez de no responderle, le metemos un puño a esa persona, simplemente porque no me gustó lo que me dijo, o le hablamos mal, o vamos y le decimos groserías. Pero en vez de meterle un golpe, hago su voluntad, hago lo que Él quiere y pongo mi mejilla para que mi hermano sepa que soy un hijo de Dios y hago la voluntad de Dios. El Señor no quiere que usted vaya porque una persona lo ofendió y le mete un puño. El Señor no quiere eso, porque si el Señor vino a la tierra fue por amor, y Él murió y resucitó por amor a nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor. Nadie puede nacer de nuevo si no deja su vida antigua, su vida pasada, y va y lo sigue. El Señor, para terminar, el Señor quiere que cada uno de ustedes lo sigan, que acepten ese verdadero evangelio, que es Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Señor me daba esta palabra y me decía, y Él continúa, pero por el tiempo dejémosla hasta acá. El Señor me decía, Carla, lleva esta palabra. Puede ser que más de muchos puedan decir, no, ¿por qué dices todas esas cosas? Que Dios, que venimos al servicio de Dios, que el Señor quiere, que el Señor no se puede mover, que el Señor no puede, digamos, hacer milagros. El Señor sí puede, pero para eso nosotros debemos aceptar a Jesucristo en nuestra vida. Hay iglesias que dicen, para que vengas a Dios, acepta primero a Dios en tu corazón. La verdad es que la Biblia no dice que aceptemos a Dios en nuestro corazón. Nosotros debemos seguir a Jesús. Nosotros debemos caminar conforme a lo que Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Para terminar, me gustaría que cada uno de nosotros nos pusiéramos en pie y le digamos al Padre, Señor, yo hoy acepto tu evangelio y quiero que tú seas moviéndote en mi vida. Señor, yo no quiero servirte y que tú me rechaces. Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo quiero ser parte de ese hijo que tú llamas. Yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero ser parte de tu ejército, Señor. Hoy quiero rendirme a ti. Hoy quiero, Señor, de que seas tú
transformando mi vida, de que seas tú llamándome tu sierva, Señor. Estamos aquí, Padre Celestial. Muévete como te quieras mover. Hoy estamos dispuestos a aceptarte. Hoy queremos, Señor Dios Todopoderoso, que tú vivas en mí. Y queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Esta iglesia, río de multitudes, va a ser transformada, va a ser liberada por ti. Creemos de que tú vas a llenar este lugar. Creemos, Señor, de que tú lo vas a transformar. Pero para eso tu iglesia debe aceptar el verdadero evangelio, que es Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy morimos a nuestra carne, morimos, Señor, a lo que somos. Dejamos nuestra vida antigua y decidimos seguirte, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo. Invito porfa a los salmistas si me pueden acompañar en una canción poderosa que el Señor trajo en esa mañana, para que lo adoremos y para que le digamos a Él que menguamos nuestra carne para seguirlo. Menguamos a nosotros mismos para seguirlo. Iglesia, el Señor quiere un propósito maravilloso con cada uno de los que están aquí. El Señor quiere un propósito divino. Y para eso quiere que lo acepten. Para eso quiere que ustedes lo acepten. El Señor dice: yo no me puedo mover si yo no estoy en tu vida. Yo no puedo sanar tu familia. Yo no puedo restaurarte si tú no tienes a mi Hijo Jesús en el primer lugar. Eso nos dice el Señor en esa mañana. Y vamos a cantarle a Él. Y vamos a menguar a nosotros mismos. Y vamos a decirle: Señor, tú eres santo. Y hoy yo creo en lo que tú me dices el día de hoy. Iglesia, esta no es palabra mía porque yo quiera cantarla, porque yo quiera decirla. Es palabra divina, es palabra del cielo. Es palabra que el Señor ha colocado en mi corazón para que cada uno de ustedes puedan aceptarlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Espíritu Santo. Eres santo, eres digno, Señor. Te adoramos. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebrantas mi vida, te entrego mi voz.